Creemos en la libertad. ¿No pueden decir que este señor pone en peligro la patria? Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar esas monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! Efectivamente, como dice el presidente, no hay plata, pero lo que hay es una enorme cantidad de candidatos. En estas elecciones próximas, tanto la de octubre como la del 27, uno no va a saber realmente, si no tiene conciencia clara de a dónde se dirige su voluntad de mantener las cosas como están, o cambiarlas, o volver a signos anteriores que fueron exitosos. Signos y ciclos. Signos políticos y ciclos, etapas en la vida de un país. Ahora hay en Córdoba una ebullición enorme. La gente, nosotros hacemos un poco docencia en ese sentido, está pendiente de este fenómeno que se da como probablemente nunca, porque se da también este otro fenómeno inédito. Hay un presidente de la República que no tiene ningún rival. No porque no tengan capacidad los políticos argentinos para enfrentarlo. No tiene nadie que se haya ahora asumido como hay algunos que sí, que frontalmente dicen que lo van a enfrentar, lo están enfrentando. Pero el problema es enfrentarlo de un modo inédito, distinto. Uno de nuestros panelistas, lo dice en otro programa, algo de Milei era que había cumplido con parte de lo que había prometido, lo que no quiere decir de ninguna manera que fuera bueno, pero que era cumplir con algo de lo que había prometido. Muchos de los que lo votaron ya están en total desacuerdo, se sienten desilusionados, decepcionados. Ya vamos a ver si efectivamente es así. Y jóvenes que aspiran a los lugares más prominentes del gobierno. Pero la gente, vuelvo a insistir sobre esto, el tipo que pasa ahora frente al televisor y dice, ¿de qué mierda están hablando estos tipos si nos estamos cagando de hambre? Bueno, para dejar de cagarse de hambre hay que votar, elegir, cambiar, elegir un programa, elegir otras alternativas. Pero para conocerlas tienen que estar presentes ustedes con toda la atención. Y también están aquellos que no participan de la puja política en el país. Pablo Sigismondi es un notable geógrafo que yo diría que es el cordobés, al menos el cordobés, que más conoce el mundo. ¿Es así? Bueno, eso dicen. Eso lo digo yo. Ah, eso dice usted. Eso lo digo yo. No es para que usted diga, Airavedian dijo que yo soy el geógrafo que conoce mejor el mundo. Usted lo conoce mejor que nadie al mundo. Bastante, sí. Y cuando hace una confrontación de sus últimos viajes con la Argentina, ¿cuál es el saldo que saca? En general, siempre que viajo, vuelvo muy triste. Mientras viajo, voy comparando países, sociedades, otras culturas, otras formas de vida, y voy comparándolo con lo nuestro. Y entonces eso te permite hacer como un resumen. Y siempre vuelvo muy triste y durante el viaje muchas veces me pongo muy triste porque uno no puede creer, como otros lugares del mundo que tienen catástrofes naturales, que han tenido
guerras, invasiones, se han podido levantar, se han levantado, las sociedades han podido progresar, hay diálogo, hay encuentro, hay rezo, y nosotros parece que siempre estamos dando vuelta en el mismo lodo, con figuras que siempre se repiten, pero básicamente como un problema en nuestra sociedad que no tenemos la capacidad del diálogo, el diálogo entre dos personas. Usted decía, perdón, sí. Usted lo debe saber mejor que nadie, porque ha recorrido mucho el mundo. Hay muchas sociedades que no tienen diálogo, que el diálogo no es una condición ni del quehacer, ni del progreso, ni de la mejora. Algún sector domina, vence, derrota a otros. Sí, efectivamente, eso también se da, pero comparando con sociedades que uno las conoce y las conoce desde siempre, porque otra característica de viajar, cuando uno viaja a un mismo país, a un mismo lugar, durante un determinado periodo de tiempo, hace 30 años, hace 20 años, ahora, también puede comparar una evolución de ese lugar a lo largo del tiempo. No sé si soy claro. Es decir, no es lo mismo visitar hoy Alemania que haberla visitado siempre. En el 90. Pero saque una conclusión de eso. Digo que muchas veces eso también te lleva a esa conclusión de esta tristeza que produce entre nosotros no poder seguir adelante. Hace menos de un mes atrás estuve en Santo Domingo, en la República Dominicana. Y Santo Domingo tiene 3 líneas de metro, de subterráneo. Y yo me acuerdo que hace 15, 20 años acá se hablaba que íbamos a tener 2 metros, que uno iba a ir por la avenida Colón y el otro por la avenida Chacabuco-Olmos, y que iban a unir este-oeste, norte-sur, la ciudad, y iban a solucionar en gran medida el problema del congestionamiento, la contaminación y todo lo que tenemos en el tránsito. Pasaron 20 años de ese proyecto, nunca más se habló, se archivó, se perdió, no se sabe, nadie lo promueve de nuevo. Entonces digo, es como que estamos quedados en una figurita vieja. Esa es la impresión que me da. Su paz, si lo puedo calificar, porque yo no califico, ni soy maestro, ni profesor, ninguna de esas cosas. Tenemos un docente en el programa, pero es muy pacífico su examen. No digo que tenga que ser bélico, beligerante. No digo que tenga que ser así. Pero veo que en el contraste de distintos países con el nuestro tiene una especie de tolerancia. No, ¿sabe? Incluso yo estoy escribiendo... Ya voy a volver. Ya voy a volver porque de lo contrario el tema de la tolerancia nos puede llevar precisamente a la inversa, a la intolerancia que hoy existe mucho en Argentina. Y hablando de docentes, Manuel Cornet, que es docente universitario y un destacado profesional en la profesión de abogado, tiene una idea de aquellos que han cumplido un poco lo que habían prometido en las elecciones. Y eso motivó que tuviesen algún tipo de apoyatura. Ahora, en este momento, ¿usted visualiza que hay alguien que proponga algo diferente que confronte con la realidad argentina de hoy? En principio yo le diría que no hay nadie que proponga algo diferente, y yo no he dicho que hayan cumplido, usted me escuchó. No, mínimamente. No, yo lo que dije es que me refería al presidente Milei. Nunca cambio lo que dicen los otros. No, ya sé, pero me puedo interpretar mal. Yo lo que dije es que los candidatos en general, sin decir nombre, ofrecen siempre la felicidad, salud, jubilaciones, sueldos dignos, obras, es decir, el paraíso. El único en las últimas elecciones que dijo que iba a ser malo, que iba a cerrar, que iba a hacer una serie de, ¿cómo se llama?, con la motosierra, iba a cortar cabeza, fue Milei. Pero no he dicho que haya cumplido, porque me da la impresión que no es tan fácil lo que él cree. Es fácil cuando uno está en el llano decir que va a cambiar como un guante. Cuando está en el poder
empiezan las presiones, es complicado. Esto es como la charla de café de los amigos. En el café somos todos filósofos, todos lo tenemos claro, pero si tenemos que ir a gobernar, no es tan fácil. Los intereses, las cosas de gobernar, si fuera tan fácil, estaríamos, Argentina sería, como decía el general, Argentina potencia, y el 2000 nos hubiese encontrado unidos y no dominados. No es fácil, no lo pudieron hacer los gobiernos. Lo que dijeron Argentina potencia y lo levantaron como un eslogan, una bandera, ¿lograron algo? Y bueno, se murió su líder muy pronto, que fue el general Perón. Su líder da la impresión de que haya sido líder mío. No, fue el líder de esa consigna. Él se murió, no alcanzó a estar ni un año en la presidencia, y bueno, todos sabemos lo que pasó después de la muerte del general. No sé, y bueno, los resultados están a la vista, que como ha dicho el geógrafo, no somos una potencia, ni la hemos sido en los últimos 50 años, ni la fuimos, no sé, yo... Al no haberla sido, ¿somos un país de fracasados? Yo no digo que sea un país de fracasados, pues es muy duro, pero que no se ha logrado lo que el señor ha dicho que debería ser a través del diálogo, del encuentro, de las coincidencias, un país tan rico como es el nuestro, que ha sido premiado por la naturaleza, con los recursos, con el capital humano que tiene, no tenemos problemas religiosos, de raza, en general somos bien llevados, los argentinos no tenemos problema entre los argentinos, los políticos es distinto, están enfrentados, pero los argentinos, yo no he recorrido el mundo como el señor, con gran envidia, pero uno recorre las provincias y en general la gente es cálida en el interior, es decir, nos llevamos bien, pero de ahí a acertar en el país que queremos, en salir, en emerger como una potencia, como un país en desarrollo, y bueno, no hemos acertado, pero no digo que sea un país de fracasados. Esos viajes de Sigismondi son viajes complicados, complejos, difíciles, porque a él lo facilita en alguna medida ingresar, eso no es una falta de respeto en la que voy a incurrir, porque de ninguna manera lo haría, porque tiene un prototipo que se adecua a muchas sociedades y no le llama la atención ni en la calle, ni en las migraciones, ni en las aduanas, ni en las policías fronterizas, lo dejan entrar. ¿Es cordobés, Sigismondi? Es cordobés, sí. Bueno, ahí tiene, el cordobés no es el porteño, es querido. Es una en el mundo, virtud de un respetado. cordobés. Usted saca partido de eso, ¿no? Sí, incluso a mí mis amigos me dicen comodín étnico. Comodín éxito. Étnico. Y además tengo la ventaja de que también poseo ciudadanía europea italiana, con lo cual también muchas veces eso abre otras puertas que tal vez la cara en determinados aeropuertos no es la mejor, ¿no? Llegó la hora de los jóvenes. Esta sería la consigna de la hora. Constanza San Pedro ya intentó en una oportunidad la aventura electoral. Y ahora parece ser que está más decidida, más fortalecida y con más apoyatura. Tiene, entre otros, la apoyatura de Juan Grabois. Y tiene el nombre de la corriente que integra y que probablemente se presente, probablemente, yo no puedo asegurar nada, con ese nombre. ¿Cuál es el nombre? Patria Grande. Patria Grande. Sí, Constanza San Pedro quiere ser, o muchos que la apoyan quieren hacer la diputada nacional. Así es. En relación a la primera pregunta que hacías, Carlos, sobre cuánto le preocupa a la gente estas próximas elecciones, lamentablemente la respuesta es a muy pocos. ¿Por qué? Porque la discusión política o electoral está demasiado preocupada por aquello que sucede en una política que está escindida o separada de lo que nos sucede a las personas en general, ¿no? Entonces me parece que tenemos un profundo desafío. Como Patria Grande lo venimos impulsando, hay muchos dirigentes que se vienen oponiendo al gobierno de Javier Milei, Juan Grabois entre ellos, pero también diferentes espacios, organizaciones y sectores que están siendo atacados por sus políticas. Y creo que tenemos el desafío de que eso pueda abrevar en una disputa electoral, sobre todo en un contexto en el cual estamos ante un Congreso que ha avalado a través de
diferentes votaciones, pero en particular de ley de bases, que este gobierno pueda avanzar con la motosierra como lo prometió. Entonces, en ese sentido, nuestra apuesta como Patria Grande es poder conformar un espacio político, fortalecer un espacio político que dé una disputa electoral este año, pero que siga trabajando de cara al 2027 para efectivamente construir otro espacio que pueda ganarle a Milei. Todos esos actores atacados a los cuales usted refirió tienen actualmente en estudio varias otras opciones electorales. Sí, por supuesto, tiene que ver con el juego democrático y está muy bien. Y sin eso embargo... y eso lo suele debilitar electoralmente, al no unirse todos en una fuerza. Creo que sería un gran desafío unirnos todos como fuerza, pero también hay experiencias en la historia reciente donde la mera unificación de espacios sin un programa político serio deviene en experiencias... no sé si decir fatídicas, pero sí no en buenas experiencias para nuestro pueblo. Entonces, de ahí que nosotros recuperamos y acompañamos todas las luchas. Creemos que es fundamental que muchos de esos sectores atacados hoy están buscando un espacio político. Ese espacio político es el cuadrante nacional, popular, peronista, de izquierda, que fue el Frente de Todos, luego Unión por la Patria, hoy Fuerza Patria, y que viene siendo el espacio que se planta contra Milei, pero que además nos preocupa la construcción de una agenda propia que recupere, y esto me parece importante, que recupere las luchas que están a la defensiva de todo lo que vino a atacar Milei, pero que creo que tenemos que ir de avanzada, ¿no? Hacia el principio, en el comienzo planteaste si la respuesta es volver al pasado, ¿no? A recetas viejas. No, claramente no. Tenemos que tener imaginación política para crear nuevos espacios, nuevas experiencias, nuevas agendas que pueden, que den cuenta efectivamente de que hoy estamos como estamos, porque en 40 años la democracia no pudo resolver los problemas urgentes de los argentinos y argentinas. Para usted, perteneciendo a la corriente, no me desmintió que lidera Grabois. Exactamente. Patria Grande. El espacio político es un partido nacional, yo lo voy también a colocar distrital, Patria Grande. En el rubro de los iracundos. Puede ser. Porque voy a pasar ahora, ya después voy a volver, porque se puede ser iracundo, pero ser también contemplativo de ciertas situaciones y de propender a la mejora de un país y a cambios que sean considerados revolucionarios. Nancy Almada es legisladora del Frente Cívico y también está incorporada a una corriente que ha tenido siempre un mismo líder, que es, alguna vez fue, no he dejado de ser amigo en lo personal, pero estoy distante políticamente o comunicacionalmente, para decirlo mejor, iracundo también. Esa iracundia, si es que la admite, que existe en él, obedece a una debilidad que se le presenta porque cada vez le quieren quitar una porción más del poder? Yo creo, la verdad, desde el Frente Cívico y un poco tomando la definición de Carlos, tenemos una Argentina que, si bien no ha vivido catástrofes fuertes, la gran catástrofe que ha tenido es la clase política. Esa ha sido la gran catástrofe en estos 40 años. O sea, políticos que se miran el pupo y no saben lo que le pasa realmente a la gente. Entonces, cuando hablamos, no nos alcanza la plata, no hay que así comenzó este programa, no hay un peso en la calle. Y por supuesto que no va a haber un peso en la calle, con todas las políticas que se han tomado a nivel económico, pero además con la asfixia de impuestos que nos está haciendo este gobierno de Martín Yarlora. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar la cantidad de plata que se nos va en impuestos, en pagar seguridad, en pagar educación, en pagar todo privado, porque la educación pública no funciona, la salud pública no funciona, la seguridad no funciona. Entonces, ¿qué está haciendo realmente la clase política hoy? ¿A quién están escuchando? Yo creo que esa es la pregunta que nosotros como políticos nos tenemos que hacer.
O sea, sentarnos a la hora de hacer una ley, sentarnos con la persona al frente y ver realmente qué es lo que necesitan. ¿Qué es lo que le pasa realmente a la gente? Entonces, si hoy decimos, o sea, a la gente le interesa hoy la elección de hoy y realmente no sabe quién es quién. No saben en qué lugar está cada uno. ¿Quién es de derecha? ¿Quién es de izquierda? ¿Cuáles son las propuestas? Y realmente es lamentable porque se ha generado una apatía muy grande en esta cuestión de la polarización. Se ha generado una apatía muy grande. ¿Esa apatía puede llevar a que la gente deserte de la obligación que tiene para determinadas edades de votar? Lo que pasó en la elección pasada, en el 2023, hubo, no se le motivó a la gente para votar, al contrario. Antes en algún momento se penalizaba, decían que sí o sí tenías que votar, si no te iban a poner una multa, se retiró todo. Justamente para no tener menos asistencia. Digo, a ver, todas son estrategias políticas, todas son estrategias y jugadas dentro de una elección que se van haciendo quien tiene el poder, por supuesto. Lo que pasó en ese momento fue eso. Yo creo firmemente que nosotros lo que necesitamos es más educación cívica, contarle a los jóvenes, a los grandes, a cada uno quién es cada persona que se está postulando, porque después no sabemos quién está en esa lista. No tenemos idea de quién está en esa lista. Entonces van y votan a ciegas y después nos encontramos a veces con sorpresas que no es lo que uno quería votar. Entonces yo creo que necesitamos más educación cívica, más motivación a la gente para que vaya a votar, que realmente la decisión, por ejemplo, la elección esta de hoy, que viene este año en el Congreso, es muy importante, absolutamente muy importante, en todos los sentidos, para quien apoya al presidente y para quien no lo apoya al presidente. Es muy importante. Entonces creo que ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar a la sociedad y escucharla. Hasta el día de hoy, yo puedo decir que en estos 40 años yo escucho a todas las personas que se ponen en contacto conmigo. A todas las personas me junto, hablo con ellos y han salido muchos proyectos de ahí, muchos pedidos de informe. ¿Qué me ha pasado la mayoría de las veces? Que la gente venga y se larga a llorar de la emoción porque la estoy recibiendo. Eso, sinceramente, lo único que habla es de lo mal que está la política. De lo que no escuchamos a la gente, no sabemos qué le pasa a la gente realmente. Cuando presentamos una ley, no puede partir de mi escritorio. Tiene que partir de una necesidad. La entiendo perfectamente. Sigismondi, usted que ha vivido experiencias que son algunas de ellas alucinantes, en mundos exóticos, extraños, desconocidos por estos lados. Ahora, inmiscuyéndose en la cuestión que como argentino tiene, si quiere tenerla, porque puede ser un presidente, uno que no interviene para nada y que no le interesa, pero usted es un hombre activo que siempre le ha interesado y siempre ha confrontado. Hoy, ¿tiene una opción que difiera de la predominante y que gobierna el país? Absolutamente. Yo creo que estoy en la antípoda. Pueden interrumpirse, por favor. Como gran parte de la sociedad, estamos en la antípoda del modelo, la forma y el modelo. La forma también es muy importante. La chabacanería, que un presidente se dedique a insultar, a descalificar y todo lo demás, no lo vimos nunca. Yo recuerdo cualquier otro presidente, cualquiera que nombraba, nunca decía las groserías que habla eso sería en las formas. En las formas, pero eso también se traslada. El contenido, el contenido, el fondo, la sustancia también. Porque en nuestro país, esto lo quería comentar antes, estoy haciendo un escrito, va camino a transformarse en un país del África subsahariana, donde la sociedad está completamente
desvinculada no solamente de la clase política y los partidos y lo demás, sino del poder del gobierno. No existe, es una entelequia mágica allá arriba. La sociedad sobrevive mientras los poderes ligados a los poderes de arriba saquean. Esto es clarísimo en el África. Brevemente puede decirle a la... Ya le voy a dar la palabra. Sí. Un segundo, le dejo la pregunta y hable Nancy. Para que la gente sepa, ¿qué es el África subsahariana? El África subsahariana. Porque eso lo conocen los automovilistas. Claro, es el África que está al sur del continente, del desierto del Sahara. Normalmente el continente africano lo dividimos en el África sahariana, que tiene una característica climática, étnica, religiosa, predominantemente árabe, bereber, islámico, y el África subsahariana, que es el África negra, que predomina el animismo, el cristianismo, la magia todavía. Y que desemboca en el Atlántico. Exactamente, en Sudáfrica, digamos. Pongo el ejemplo, por ejemplo, uno se sube en Mauritania al tren más largo del mundo, que tiene 3,5 kilómetros aproximadamente de longitud, y que lleva carbón y hierro de una mina que está a 650 kilómetros de la costa, llamado Suerat, la mina. La mina, todo esto lo explota Francia. En ese tren la gente va en un solo vagón, todos hacinados, y todo el resto del tren son vagones de carga con carbón que van al puerto. Y uno se pregunta, porque nada es casual, todo es holístico, y especialmente viéndolo geográficamente. Hace 20 años, 30, Francia cerró sus minas de carbón y de hierro en la Alsacia. Esas minas que tantas guerras había producido con Alemania. Las clausuró todas. En Francia, un obrero... Alsacia vinculado a Francia con Alemania. Exactamente. Un obrero en Francia gana, o ganaba en esas minas, de entre 18 y 20 euros por hora, y tenía una cantidad enorme de beneficios. Un esclavo en el África subsahariana, donde Francia explota el carbón y el hierro, gana con suerte $1 o $2 al día, y trabajan mujeres, niños, grandes, chicos. No hay edad, no hay control, no hay nada. Es fascinante esa descripción, pero yo quiero saber después cómo este país puede terminar siendo lo que usted dice, el África, y lo dice con palabras más precisas, subsahariana. Así es. Pero le hacía una pregunta a Nancy. No, lo único que le quería decir a Carlos, que justamente... A Pablo, que justamente lo que es el sentimiento de no poder opinar distinto, porque un presidente que insulta, también se sintió antes, ¿no? También se sintió con el kirchnerismo, también se sintió, porque el kirchnerismo tampoco dejaba opinar a quienes pensaban distinto. Se ha sentido de ambas partes, y estamos hablando de dos polos, que son dos polos diferentes. Creo que quienes antes podían participar ampliamente con el kirchnerismo, hoy se sienten capaz que no pueden participar, y viceversa. Entonces creo que el análisis tiene que ser un poquito más profundo. No estamos de acuerdo quizás con las ofensas, porque podemos disentir, pero no hace falta que nos insultemos. No estamos de acuerdo totalmente, pero lo que sí es que hay mucha gente, que yo hablo con mucha gente, y mucha gente te dice que te habla justamente de eso, que hoy pueden participar y que antes no podían hacerlo. O sea, es Doctor, esta cuestión que permanentemente aparece de impugnarlo al presidente por los modos, las formas, el estilo. Mire, en Córdoba le ha ido bastante mal en el quórum. Dijeron que iban a vender, porque había que cotizar 10.000, eran solamente 2.000 o 3.000. Tiene esta cuestión de la forma, los insultos. Usted en algunos programas lo ha dicho, con ese espíritu docente que tiene. ¿Tiene alguna incidencia electoral? Mucha porque causa desagrado, causa antipatía, causa rechazo.
el mal educado en el aula, en la profesión. Yo a mis alumnos siempre les digo, uno de los medios alternativos de solución de conflictos es la mediación, la transacción, y para eso hay que cultivar el buen trato, el decoro, la educación. Lo cortés no quita lo valiente. Este modo que tiene el presidente, primero que contrasta con lo que es la libertad. La libertad no puede ser, él ser de un partido verticalista, que el que no adhiere a lo que dice el presidente es un traidor, está en la vereda. O sea que no hay diálogo, no hay posibilidad de divergencia. Eso es lo más opuesto a una actitud liberal. Liberal es libertad, libertad de pensamiento, libertad de diálogo, libertad de opinión. Yo hablo por mí y por lo que uno escucha en la calle, este modo de ser del presidente a gente que lo ha votado le causa rechazo, indignación, como ha dicho Pablo. La guaranguería, la torpeza, eso no solo que no ayuda, sino que crea anticuerpos. Si yo voy al médico y el médico me trata mal, no vuelvo. Si voy al dentista y el dentista es grosero, no vuelvo. Si invito a salir una chica y la chica es grosera, no la vuelvo a invitar a salir. Si yo vengo acá y lo trato mal a usted, no me invitan nunca más. Yo lo invito siempre. Bueno, gracias porque usted me aprecia mucho y no es recíproco. Porque lo aprecio porque valoro la inteligencia. Bueno, gracias a usted siempre. Aunque tenga esa forma. Quiero, antes de irme, me voy a la pausa. ¿Puedo hacer un comentario a este respecto? Sí. Me voy a la pausa, que va a ser breve, y cuando retorne vamos a entrar con el tema. Pero dígalo, adelántelo. No, me parece que es una comparación bastante infeliz, ¿no? Porque no tiene únicamente que ver con la posibilidad de diálogo, sino con un ejercicio sistemático desde el lugar del presidente de propinar insultos, pero además de traducir y habilitar agresiones y violencia que han sido, o sea, que son muy novedosas en la figura de un presidente en Argentina. Y eso tiene consecuencias gravísimas, o sea, ni hablar de las falacias que dice, como por ejemplo en su discurso en Davos, atacando a la homosexualidad, por ejemplo. ¿Quiere decir también mejores que otras? No, novedosas quiere decir para dejar nuevas. El concepto. No, novedosas. Yo voy a seguir con usted. A ver, digo... Yo voy a seguir con usted después que vuelva de la pausa. Unos segundos volvemos, unos minutos. Creemos en la libertad, no pueden decir que este señor pone en peligro la patria. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos. Hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizantes para nuestro flamante espacio verde. Cooperativa Horizonte ya adjudicó 20.000 viviendas a sectores sociales menos acomodados, garantizando así su derecho constitucional a la vivienda digna. 20.000 viviendas sociales adjudicadas, sin apelar al crédito, subsidio o endeudamiento, sino mediante un sistema cooperativo puro, basado en eficiencia productiva trasladada con menor costo al asociado, transparencia y flexibilidad en las condiciones desde el ingreso hasta la escritura.
20.000 viviendas sociales, un hecho histórico y sin precedentes que implican un alto grado de imagen positiva entre los cordobeses y a su vez el mayor logro nacional en materia de vivienda social autofinanciada. En síntesis, Horizonte es en Córdoba la mejor posibilidad en vivienda propia para pequeños emprendedores, profesionales, jóvenes, técnicos y otros que no tienen cabida en la propuesta lucrativa privada, y también para asociados pertenecientes al sector del trabajo y oficios que no encuentran solución habitacional ante la falta de planes oficiales de vivienda. Horizonte, los pies sobre la tierra. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. El agua es un recurso indispensable para la vida y se está agotando por las malas acciones y la inacción del hombre que provocaron los cambios climáticos. En San Francisco, cada habitante consume un promedio de 465 litros de agua por día, cuando lo recomendable son 260 litros. Seamos más responsables. Cuidemos nuestra fuente de vida, el agua, porque cuidar el agua es cuidar el planeta. Y esa es una responsabilidad de todos. En San Francisco el progreso sigue porque tenemos pasión por hacer. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! Creo que eso Bueno, después se estábamos con traslada Constanza San Pedro en el momento que interrumpimos y quería hacer una acotación ella que empezó a hacer y desarrollar sobre estas cuestiones vinculadas a los estilos, a los modos de comunicarse, etcétera, y que lo completara. Sí, me parece que no tiene que ver únicamente con los modos, ¿no? Sino que el modo en el cual el presidente y gran parte de su gobierno se refiere hacia otras personas es un modo de deshumanización y de ejercicio de la violencia muy profundo, que luego eso deviene, ¿no? En que se vuelvan aceptables ciertas conductas, ¿no? Entre estudiantes, jóvenes, etc. Entonces tenemos un presidente que le dice mandriles a los periodistas, que dice que no los odia lo suficiente, que dice barbazadas sobre los homosexuales, que le dice fisuras a las personas en situación de calle. ¿Cómo vamos a pretender que puede existir una convivencia democrática? Que hace usos de la inteligencia artificial para denostar a tanto políticos como periodistas, digo, como es el caso de Julia Mengolini, en donde de repente pareciera que todo es aceptable. Y Para eso que sepa la gente, Julia Mengolini es una periodista. es una periodista que sufrió agresiones. Y también tiene una demanda. Tiene una demanda que precisamente, y en eso como docente también lo considero muy valioso, que es la disputa, la denuncia y efectivamente que esto pueda tener implicancias legales no tiene únicamente que ver con su caso en particular, sino poder poner un límite a estas acciones que son un problema no solamente en las altas esferas de la política, sino también en las escuelas, por ejemplo. La gente puede estar, lo dijo el profesor, la gente puede estar en desacuerdo con ese estilo, puede incidir, dijo usted,
drásticamente, contrario a su estilo habitual de parsimonia, de serenidad, de equilibrio, que es una cosa ponderable en los medios de comunicación, aunque algunos no lo crean así, puede determinar que mucha gente se sienta decepcionada. Así es. Que se sienta decepcionada. Ahora, los que lo van a enfrentar, hay que ver de dónde van a sacar los argumentos para, al margen de esta cuestión. Yo diría, esta cuestión no es tan epidérmica como parece, porque ustedes dos han coincidido en ese aspecto. Y ahora vamos a ver si efectivamente los que se le oponen pertenecen a la vieja política y tienen un lenguaje, no solamente los que se le oponen, están los jóvenes que, como Constanza de Amílez, quieren unirse a la cuestión política, pero tienen que estar nutridos de más conocimiento para poder hacer verdaderamente política. Vuelvo al África subsahariana. La Argentina, claro, porque la gente ya sabe, ya se ha ubicado en el mapa, ha ido rápidamente a Google, se ha fijado a dónde estamos. ¿A dónde estamos? Estamos en el África subsahariana, dijo usted. Sí, vamos camino a un plano inclinado sí, de no decadencia. Me dé una lección de geografía. No, digo, un plano inclinado de decadencia. ¿Sabe por qué? Porque una de las características, cuando una sociedad no tiene buena alimentación en la niñez, no puede desarrollarse el resto de su vida en igualdad de condiciones con los demás. Primera cuestión. Segunda cuestión, si no hay además de una buena alimentación, no hay salud, no hay educación pública y todo lo demás, va transformándose en una sociedad de élite para los que tienen la posibilidad económica de pagar. Pero eso, habitantes de los sectores subsaharianos y de las repúblicas que convergen ahí en el Atlántico, tienen una clase dominante al margen de los militares que se forman en Europa. Exactamente, que en se las grandes academias. Que se transforman en una especie de virrey traído, que mientras sirve al poder imperial, el caso más típico es lo que se llama la francofonía. Imaginemos que hay 13 países en el África subsahariana, ex colonias francesas, que la moneda, el franco que se usa, el franco del centroafricano, se imprime en Francia y que los países deben, previamente a la impresión de moneda, depositar oro. A este grado llegamos de locura, de esclavitud. Eso es una extrema dependencia. Pero no solamente... Nosotros vamos a esa dependencia. Es que la dependencia, cuando nosotros vamos perdiendo nuestros recursos naturales, cuando vamos privatizando en manos de extranjeros, cuando hay la mitad del país que tiene acuerdos con una empresa genocida del Estado de Israel, como es Mekorot, para dominar y para manejar el agua. Cuando tenemos nuestros grandes yacimientos mineros, nuestros recursos que construimos a lo largo de generaciones, porque las grandes presas, pongo un ejemplo, que están en el Comahue, las del río Lima y las del río Neuquén, las hicimos nosotros hace 50 años como sociedad, como Estado. Y hoy en día la podemos regalar. Regalamos nuestros recursos. Y paralelamente, todos los días nos endeudamos un poquito más. Ayer, anteayer, otros 2.000 millones de dólares que vienen no se sabe a dónde, ni para qué, ni más. Una deuda que usted diría supera... ¿para quién? Porque dijo ¿para qué? Pero también qué? Puede decir ¿para quién vienen? Y no sabemos. Yo pregunto, ¿a dónde fueron los 2.000 millones de dólares? ¿Qué te dicen? Que los 2.000 millones de dólares entraron para afianzar la reserva del Banco Central, que a su vez se van por por una cloaca. Una deuda externa de más de 500.000 millones de dólares, más de un PBI tenemos deuda externa. ¿Ustedes creen que quienes nos prestan realmente creen que le vamos a pagar? Jamás. Le vamos a pagar con nuestros bienes comunes, con nuestros recursos. ¿La Argentina paga, doctor? Hasta donde yo sé, nunca pagó. La Argentina paga. Pero fíjese lo que acaba de decir, hasta donde él sabe que le da la formación universitaria, la Argentina nunca pagó. Pagamos en especies.
porque el saqueo permanente que se hace... Ignoro. Pagamos en especie en el Atlántico Sur. Pagamos en especie en el Atlántico Sur que es depredado por todo el mundo que viene a la pesca. Es depredado en las Islas Malvinas. Ustedes saben, es muy increíble ver, yo no sé si es una mezcla de desconocimiento, de ser apátrida o de ignorancia o de trabajo exprofeso para eso, pero es muy increíble que vayamos a recibir, como se pretende, a un primer ministro de un país genocida, acusado a nivel internacional por crímenes de lesa humanidad, por limpieza étnica, por solución final que se está haciendo hoy en día, mientras nosotros estamos sentados acá. Cada día desde hace 22 meses, cada día mueren asesinados o quedan mutilados 85 niños en la Franja de Gaza. Digo bien, La misma UNICEF dice que en los últimos 22 meses han muerto o han sido mutilados en la Franja de Gaza más de 50.000 criaturas. Hay más de 60.000 muertos en la Franja de Gaza, oficiales. Hay un lugar que ha sido arrasado por topadora, que no tiene agua, que no tiene ni nada. Que no solamente eso, sino que además están encerrados 2 millones de personas muriéndose de hambre exprofeso, provocado ese hambre exprofeso para que mueran de hambre, como alguna vez se hizo en Ucrania o en Irlanda. Y a su vez, cuando esa gente va a algún puesto para recibir un plato de comida, es ametrallado por los mismos que lo dominan. Pregunto, ¿cómo vamos a recibir nosotros en la Argentina a una persona de esa calaña? ¿Cómo vamos a permitir que ese mismo Estado sea socio en el Atlántico Sur de los británicos que ocupan nuestras Islas Malvinas y nuestras islas del Atlántico Sur? Hoy en día, al norte de las Islas Malvinas hay un bloque de hidrocarburos que comienza a explotar una empresa de Israel. De todas maneras, para que la gente sepa, Gran Bretaña está exigiendo a Netanyahu, que es a quien usted se está refiriendo no lo ha mencionado, a que cambie su política vinculada a la cuestión de los habitantes de la Franja de Gaza, pero quiero pegar un salto, porque estamos en Córdoba, irme a Córdoba y preguntarle a Nancy Almada, legisladora del Frente Cívico, ¿de dónde proviene esta, ahora vuelvo a la ira, de Luis Juez contra Juan Pablo Quintero, que fue su colaborador en las primeras horas? Yo estuve junto con ellos, me acuerdo cuando construimos esa verdadera epopeya, y después yo decidí desaparecer de la política y tratarlo de una manera que a mi entender es insultante. ¿De dónde viene? ¿Se discute internamente eso? La verdad que... Estoy hablando del ministro de Seguridad, que para mí me da muchas satisfacciones. Para mí. Volviendo un poco a Córdoba y justamente lo que estaba contando Pablo, es tenés que ser muy insensible para que esto no te llegue la situación que está pasando, pero pasa también en Córdoba y nadie lo ve. Cuando vos me preguntás cuál es la ira de Luis Juez contra Juan Pablo Quintero, ninguna, personal ninguna. Juan Pablo Quinteros es un gran amigo, te puedo decir, todas cualidades. Flaco, lindo, piola, divino, fachero, todo lo que vos quieras. Puntualmente lo que dice Luis Juez con respecto a Juan Pablo Quinteros es que no tiene conocimiento ni capacidad para ocupar ese cargo. Con lo cual, en el 2023, en diciembre, cuando asumimos, se sanciona la ley para las guardias urbanas. ¿Cuál fue el resultado? Ninguno. Nosotros no tuvimos una evaluación de eso. El delito aumentó exponencialmente hasta el día de hoy. Después se implementó un plan integral de seguridad y justicia. Tampoco sirvió. Y ahora empiezan con otro plan. Se compraron móviles. Se compraron las pistolas, las Birma. Y a todo esto los guardias urbanos no tenían
no tenían la capacitación suficiente como para usarlas. Y eso lo dijimos, lo advertimos desde la oposición. Hemos hecho todo para colaborar con este ministro, que le hemos ofrecido un plan de seguridad. Hemos hecho absolutamente todo, pero realmente es necio, no quiere escuchar a nadie. Y luego no tiene absolutamente nada. O sea, si realmente cree el ministro que el juez tiene algo en contra de él, no, es simplemente decir, hoy con la inseguridad que tenemos, los problemas gravísimos que están pasando en la calle, entonces lo único que le falta a Juan Pablo Quinteros es capacidad, nada más. ¿Cuál es la postura suya, Constanza, sobre la política de seguridad? Antes quisiera hacer referencia a lo que decía Pablo. Yo creo que es terrible que nuestro presidente no denuncie el genocidio en Gaza. No es simplemente una política del Estado, no es un genocidio. ¿Cómo lo denunciaría si eres aliado Pero de precisamente porque la ausencia de Estado quiere decir que los negocios personales y del mercado con nuestro territorio nacional están por encima de una cuestión humanitaria. Y eso me parece que es gravísimo. Ahora, ese nivel de violencia extremo que es el genocidio, me parece que tampoco es comparable con una política de seguridad de Estado. Nosotros somos muy críticos con la política que viene sosteniendo este gobierno provincial desde la Sota a esta parte, desde una perspectiva policialista que criminaliza a los sectores populares y que claramente no tiene una orientación clara, ¿no? Digo, ahora han emergido múltiples conflictos vinculados a la policía, desde la policía caminera, o cómo se deja ver un entramado muy complejo y corrupto hacia adentro de la policía, pero ese no es el principal problema, ¿no? Me parece que el problema es que no hay una política de seguridad que vaya de la mano o que permita cuidar a la población, que es una demanda genuina, legítima, y que eso no implique una avanzada de la policía sobre los sectores populares y una represión desmedida en situaciones que, por supuesto, no lo meritan, ¿no? Y a mí lo que me preocupa, por ejemplo, de Juan Pablo Quinteros es que desaloje una plaza donde hay personas en situación de calle que no están teniendo respuestas del Estado, que están absolutamente abandonadas y lo único que tiene para ofrecerles el gobierno provincial es una nueva exclusión. Entonces me parece que este gobierno, como muchos otros, gobierna mirando las encuestas y teniendo en cuenta a través de focus group las preocupaciones de la gente sin resolver los problemas concretos. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos hace falta estar en un escritorio para escuchar y reconocer los problemas de la gente. Nosotros somos militantes sociales y políticos que desde hace al menos 20 años, en mi caso, caminamos todos los barrios de Córdoba, todos los barrios que han sido históricamente excluidos y que ninguna política le pudo dar una respuesta a sus problemas. Doctor Cornet, sí. Si durante 27 años son los años a los que se ha referido Constanza, ha gobernado el mismo signo político, partidario, con distintos nombres, cambiando la política de alianza, etc. Sería muy largo de entrar, usted podría dar quizá una cátedra sobre eso. El tema de la seguridad nunca ha incidido en el resultado electoral. A mi entender no ha incidido, porque siempre ha sido una bandera, particularmente de los sectores alineados con la postura ideológica de Constanza. Es dueña, obviamente, de pensar lo que ha dicho en el programa. Acá tiene plena libertad para hacerlo. El tema de la seguridad es un tema complicado. Yo acá he ponderado esas policías en alerta que patrullan el barrio donde yo vivo y la presencia de la policía es disuasoria. De los 27 años, indudablemente que ha habido aciertos y ha habido desaciertos. La inseguridad en los lugares donde gobierna la gente con que ella simpatiza
no tiene incidencia, pero es de una inseguridad. Usted ve los noticieros de Buenos Aires y todos los días hay asesinatos, lo matan por un celular, no puede entrar a la casa, tiene que enrejar hasta el techo. Es decir, la inseguridad es absoluta en la matanza y siguen ganando. O sea que, ¿por qué la inseguridad no tiene incidencia en la opción de la gente? Bueno, no soy sociólogo, pero indudablemente en el AMBA, que gobiernan en muchas municipalidades, gente que ella simpatiza, presumo yo con ellos, la inseguridad es mucho. Acá vivimos en el paraíso, esto es Nueva York, al lado del Gran Buenos Aires. La gente no puede vivir. La inseguridad es cotidiana, no puede salir a la mañana, no puede llevar a los chicos al colegio porque le arrebatan la mochila, los matan por nada. Él le quiere robar el auto y lo matan al jubilado y eso, roban en la fiambrería. Y no lo digo yo, lo dicen los informativos, la inseguridad es tremenda. Acá, al lado de eso, vivimos, casi le diría, que en el paraíso. Porque acá hay inseguridad, pero no es tanta como en esos lares. Me voy del programa con una palabra de nuestro geógrafo. En los años que viví en porque yo viví Nancy en Nueva ha York. fijado con claridad la postura vinculada con el juecismo. Y yo no la comparto, pero ha dado razones y eso es ponderable. Cuando uno da razones, no desde la pasión, sino desde la razón. Ahora, si la gente lo cree o no lo cree, es un problema de la gente. Ahora le pregunto, esta política que se sigue acá, en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, ¿cuál es el saldo? La política de seguridad. No lo veo como... veo que se ataca al más débil. El ejemplo más claro que tengo, yo llegué a principios de julio de vuelta a la Argentina y fui a la acampe que está donde estaba el Quebracho Blanco, ahí en la avenida Padre Lucchesi, ese que se luchó para sacarlo. Era increíble que hubiese tanta cantidad de policías, de móviles policiales, de fuerzas de seguridad frente a ese acampe. Es increíble. Si usted hace la cuenta, ¿cuánto hemos gastado de nuestro erario público para mantener día y noche, durante un mes, policía en ese lugar? Es increíble. Termino con una sola palabra de respuesta. No se nos escucha a los ciudadanos. ¿Cuál es el motivo por el cual había tanta seguridad policial? Porque había una acampe que quería justamente que no se sacara ese Quebracho Blanco del lugar, que después se hizo, por supuesto. Entre gallos y medianoche se terminó Para así. terminar, y su opinión sobre el acampe y el motivo determinante de que no se produjera lo que finalmente ocurrió. Falta de escucha a nosotros, a los ciudadanos, falta de escucha, falta de diálogo. ¿Pero para qué querían el árbol? Porque el árbol representa nuestro bosque nativo, porque no costaba absolutamente nada cambiar 4 metros. Era un símbolo. ¿O un factor de perturbación del progreso? No, en absoluto. Pregunto. Factor de perturbación. No lo es. En absoluto. Es un tema muy largo, pero estamos viviendo en una provincia donde el ecocidio de nuestros bosques nativos ha sido una de las marcas constantes de este periodo de los 7, 8 mandatos que llevamos bajo el mismo signo político. Hay que recordar que hemos perdido prácticamente... Hasta ahí llegó. El bosque nativo. De un genocidio a un ecocidio. Así es. Si seguimos así, terminaríamos en una situación muy grave en el programa. Presumo, pero desgraciadamente me tengo que ir. Si no, le pediría a la conducción del canal que nos deje que sigamos hablando. Por de pronto, por ejemplo, como se mencionó, la presencia de un odontólogo por parte del doctor que nos prestigia con las situaciones muy claras que él observa. Yo necesito en este momento un odontólogo porque tengo una afección en una muela. Y lo mismo hice el programa. Hasta en el momento más difícil de las personas se puede trabajar en condiciones que no son muy agradables, pero son en definitiva las que nos da la naturaleza. Hasta la próxima. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo.
esa derecha rancia, continental, bolsonarista.